¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El día de hoy me sumo a este debate político a través de una reflexión que hizo Ricardo Belmont, publicada por YouTube el día de hoy, que habla y se denomina AMLO y el Rey. Todo esto a través de ese conflicto que se generó porque los españoles creen que fue el presidente López Obrador quien publicó la carta, y el día de hoy directamente a la prensa dijo que él ni su gobierno habían publicado lo que se había escrito en esa carta enviada al rey Felipe VI y al Papa Francisco. Ricardo Belmont, un peruano político, mejor dicho expolítico, porque así él lo ha dicho, se ha vuelto un pensador crítico en las redes sociales en las últimas semanas, y sobre todo un personaje que no es que esté apoyando las decisiones o la toma de decisiones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino más que eso ha encontrado una inspiración para que el pueblo de las Américas encuentre su lugar o su justa dimensión en la geopolítica mundial. Vamos a tomar un poco el tema de esa carta que envió el presidente López Obrador pidiendo la reconciliación y sobre todo la aceptación de los agravios hechos por la conquista a casi 500 años de la misma hacia los pueblos originarios de las Américas. Para dar solamente un dato que quedó registrado en los anales de la historia y poder profundizar realmente en lo que fue la conquista, voy a hablar de un personaje, del fray Hernando de Oropesa, quien fue confesor durante mucho tiempo de la reina Isabel la Católica de la Orden de los Franciscanos. Fray Fernando de Oropesa fue el primero que puso al tanto a la reina Isabel la Católica sobre los maltratos hacia los indios por parte de los conquistadores o de los peninsulares de la Europa. Hablo de Fernando de Oropesa porque fue un pensante de la historia, cambió muchos pasajes del inicio de la historia española como potencia mundial de la época y sobre todo como envidia de las monarquías europeas. Para dar solamente un dato, fue inquisidor de Granada en 1492 y ahí estableció una política de conversión muy suave, evitando amenazas y coacciones de los musulmanes hacia los españoles. Una persona que hablaba varios idiomas, que escribió la Biblia en musulmán, en arameo, y todo esto lo doy porque realmente sabía que la conquista no se llevaba con la espada y con la cruz. Se llevaba realmente convencido de que a los pueblos se les tenía que cuidar y se les tenía que respetar sus usos y costumbres, cosa que no fue así en las Américas.
tomando este parteaguas, pues la reacción de la Casa Española, del gobierno español, pues fue algo arrebatada y sobre todo sin cuidado de la historia y sin cuidado de lo que es la política exterior. Cerrado este tema, en el contexto de el video que subió Ricardo Belmont, AMLO y el Rey, habla que el primero que rompió las leyes del neoliberalismo implantado un poquito más de un cuarto de siglo en el mundo fue Donald Trump, precisamente con su discurso nacionalista. Pero vámonos un poquito más a la historia y sobre todo retroalimentando la idea que tiene Ricardo Belmont. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hace ese famoso pacto del Bretton Woods, liderado por Estados Unidos para poder tener la influencia casi total de Europa, pues empezaron a haber dos grupos que se disputaban el poder. Por una parte el grupo de Bilderberg, de la Casa Europea, sobre todo de los Rothschilds, y por el otro lado los Rockefellers. David Rockefeller fue quien realmente confeccionó este modelo de participación y de hegemonía mundial a través de un solo orden, que era el capitalismo. Y el gran embajador de todo este movimiento fue Henry Kissinger. Para poder tener un control sobre las economías, lo que hacía este grupo, liderado por David Rockefeller, es que enviaba al embajador Henry Kissinger a los estados soberanos para poder implantar un modelo de liberalismo económico, de apertura económica, de capitalismo a costa de la soberanía de los países. Para muestra, ahí estuvo China. Antes de que cualquier presidente visitara por primera vez a China, el primero que estuvo ahí fue Henry Kissinger y David Rockefeller. Después hubo tratos comerciales con disposiciones del nuevo orden o del mercado que empezaba a regir la economía mundial. El primer banco extranjero en China fue un banco americano, apoderado de David Rockefeller. David Rockefeller sabía que tenía que poner imposición sobre los grandes capitales del mundo y sobre todo tener un equilibrio entre las casas europeas y lo que era la familia de los Rockefeller. Para todo esto empieza a generar un nuevo movimiento por ahí de finales de los 60s. Hablamos por ahí entre el 69, 72, más o menos, que tiene la visión muy clara después de la Segunda Guerra Mundial, David Rockefeller, que Japón iba a ser una potencia en muy poco tiempo, una gran potencia mundial. Pero a raíz de las imposiciones y sobre todo de que Japón estaba embargado y tenía un peso sobre su economía
para poder pagar gastos de guerra. Era una oportunidad para David Rockefeller para empezar a mover la gran maquinaria mundial de los intereses económicos. Hablamos de la Comisión Trilateral, que fue fundada por iniciativa de David Rockefeller, con el miembros ejecutivos del Council of Foreign Relations y del grupo de Bilderberg. Todos estos no querían participar dentro de este comité, pero se vieron influenciados por el gran poderío y capital de David Rockefeller. David Rockefeller, a través del gobierno de Estados Unidos y principalmente por la injerencia de Henry Kissinger, el gran tratista internacional, el gran teólogo de las relaciones internacionales, el gran negociador de Estados Unidos para el mundo, la única misión que tenía era imponer el capitalismo a toda costa. Después de ahí vienen las nuevas ideas, los nuevos planteamientos económicos de las universidades americanas, pero sobre todo del gran fracaso del comunismo, teniendo como única bandera y el planteamiento económico el capitalismo sobre el fallido socialismo, sobre el fallido comunismo, sobre la economía de planeación, pues nos vimos inmergidos en la desbandada de las empresas americanas por conquistar los mercados internacionales. ¿Dónde está precisamente el error de los pueblos latinoamericanos? Fue precisamente perder su soberanía, perder su identidad. ¿Por qué? Porque lo que hace el capitalismo es primero conquistar a las masas a través de las libertades, entre comillas, pero más importante es conquistar los recursos naturales a costa de cualquier cosa. Y hablamos de las minas, hablamos de grandes capitales que se invierten y que buscan desestabilizar países por la conquista de la materia prima, de los commodities. Entonces no es de extrañarse que a raíz de que las soberanías del mundo han empezado a entender cómo el sistema capitalista se va adueñando de todos estos recursos, es de entenderse que el gobierno de Estados Unidos esté preocupado porque va perdiendo influencia en la política exterior, pero también influencia económica. Acabamos de ver un acontecimiento los días pasados donde el presidente López Obrador se reunió en la casa de Bernardo Gómez para atender a el yerno de Donald Trump, su principal asesor económico. Y el presidente López Obrador accedió a esa invitación, sobre todo en una casa particular, por un punto que no es nada cuestionable. Una, el apoyo de Estados Unidos de 10,000 millones de dólares para poder invertirlos en la frontera norte, en la frontera sur de México y en los países centroamericanos, para poder generar empleos, desarrollar esa geografía muy lastimada, pero como bien lo dijo Ricardo Belmont, eso lo hacen los grandes países para poder tener el control de la riqueza natural. Así como en Perú
hay grandes reservas de coltán. En el sureste mexicano hay grandes reservas de uranio y de otros minerales ricos y sobre todo de una gran diversidad de recursos naturales. Pero enfoquémonos en lo principal. ¿Por qué el presidente López Obrador aceptó esa reunión? Aceptó la reunión por algo importante. Porque la empresa Televisa está quebrada. Porque el socio de Televisa, que es Univision en Estados Unidos, y que ambos tienen intereses en común dentro de esas empresas, también está quebrada. Por ahí se destacó que el único medio mexicano que ha entrado a la Casa Blanca fue precisamente Televisa. Pero hay que entender el papel que jugó durante mucho tiempo Televisa, malamente, porque así lo dejó el gobierno mexicano, y porque cumplía un papel en particular que era la masificación de las ideas del sistema a través de lo que un día se llamó la caja mágica, lo que el Tigre Azcárraga llamó la famosa caja idiotizadora. Hay que ponerle palabras como son. Televisa durante mucho tiempo fue el orquestador del sistema estabilizador mexicano a través del pacto de solidaridad que se firmaba cada sexenio. López Obrador sabía todo esto, pero también sabe cómo se están moviendo las fichas del tablero en la geopolítica mundial. Entonces, la visita, precisamente para atender el asunto con el asesor del presidente López Obrador en la casa de un empresario de Televisa, tiene fondo, que es que la empresa quede en manos extranjeras y sobre todo que los extranjeros tengan control sobre las noticias y control sobre la televisión en México, siendo Televisa la empresa más grande de comunicaciones en medios audiovisuales en México. Entonces, muchos juzgaron que el presidente López Obrador había agachado la cabeza con los empresarios a los que él criticaba, pero no. Él se está dando cuenta de lo que se está jugando en el tablero de la geopolítica internacional. Y esto es el neoliberalismo, el perder las costumbres, usos de los pueblos, el civismo, el respeto, la industria, la creación de riqueza a través de las comunidades y sobre todo la creación de riqueza en el mercado nacional. Que eso es lo que se están peleando los grandes países. Precisamente, otra de las jugadas, desde mi punto de vista magistrales, fue una carambola a tres bandas sobre esa famosa carta que envió al rey Felipe VI de España, donde más allá de pedir el perdón, tiene una doble intención desde mi punto de vista, que es ponerse al tú por tú con el gobierno español y decirle: aguas, tus empresas españolas que tanto han dañado la economía mexicana
necesitan cambiar. O estás con mi gobierno o estás con los intereses de gobiernos anteriores. Hablo precisamente de Carlos Salinas de Gortari. No es novedad que han tenido reuniones en España los últimos días. Qué casualidad. Pero sobre todo los grandes intereses de los corporativos españoles, como son las empresas energéticas, los bancos. Ese es el juego del neoliberalismo. Quererse adueñar de la riqueza y recursos naturales de los estados soberanos. Y para ello se valen de todo. Esa es mi reflexión en lo que ha pasado los últimos días. Agradezco a Ricardo Belmont esa consideración hacia nuestro pueblo mexicano, hacia nuestra patria, y sobre todo que este movimiento sea inspiración para las Américas y que sirva de ejemplo para que entendamos que como herramienta la economía, al beneficio del Estado y al beneficio de los mercados, en equilibrio es buena. En exceso, como el neoliberalismo y la intervención de políticas exteriores hacia las potencias en desarrollo o hacia los pueblos soberanos por imposición, termina siempre en un punto donde no hay regreso. Como dicen los políticos y sobre todo el presidente López Obrador, benditas las redes sociales hoy por hoy. Pero también hay que tener cuidado porque no todo es cierto. Entonces, los invito a reflexionar. Este es mi punto de vista y agradezco en particular nuevamente a este hombre, Ricardo Belmont, por las consideraciones a nuestra patria y las consideraciones hacia este nuevo modelo de comunicación que es a través de las redes sociales. Muy buenas noches.